Seguro que entre nosotros ya está la doctora Marilyn Fuello. Es el segundo momento para el cual estamos convocados desde el espacio que nos hemos en este momento otorgado para participar todos. Todos conocemos a la doctora Marilyn. De todas maneras, me voy a permitir compartirles que va a estar abordando la temática con la cual fueron invitados ustedes, que es una mirada en clave franciscana transitiana sobre vínculos laborales y la identidad del personal institucional. La doctora María Alcira Fuello es socia fundadora de un estudio de abogados de Buenos Aires, ha participado en ámbitos oficiales, en representación del sector educativo, en gestión privada y en la elaboración de normas nacionales y provinciales. Ha participado en el CONSUDEC como integrante, asesora de entidades titulares de obras educativas de gestión privadas, apoderada de institutos de vidas consagradas, organizadora y disertante en cursos y encuentros, congresos y jornadas, profesora universitaria en programas de especialización en gestión de entidades educativas de la Escuela de Educación de la Universidad Austral, capacitadora en temas de organizaciones de entidades escolares, preparación de representantes legales en instituciones educativas. Ha realizado publicaciones, autora de artículos para publicaciones de la especialidad Anuario de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Católica Argentina, columnista responsable de la sección Legislación y Gestión Educativa de la revista Educadores del Consejo de Educación Católica, pero para nosotros es la doctora Marilyn. Fundamentalmente por el cariño que le tenemos y por el tiempo que acompaña a la congregación en los sucesivos gobiernos. Entonces ya nos sentimos familia, doctora Marilyn. Reconocemos y respetamos su trayectoria a la vez que destacamos la claridad, certeza y respaldo que nos brinda siempre su criterio. Valoramos la celeridad de sus respuestas en cada consulta, y destacamos su generosidad y disposición, sobre todo para este compartir. Es un placer recibirla, doctora Marilyn, con este tema que nos convoca. Buenas tardes, doctora. Hola, Claudia, buenas tardes. Yo le tengo otro título a lo que vamos a trabajar hoy, pero bueno. Tranquila, que son algunas cuestiones desde el ámbito legal. Usted, adelante. Sí, a ver, buenas tardes a todos, un gusto encontrarme con gente con la que muchas veces nos saludamos a las 7:30 de la mañana o muy temprano por cuestiones que se dan en los colegios, por situaciones que tenemos con algún alumno, con alguna familia, con algún docente. Así que un gusto encontrarlos en este ámbito. Me alegro que esté con nosotras la Madre María del Carmen y ver que está ella muy bien, ya que bueno, Madre, nos arruinó la fiesta, nos íbamos a encontrar todos juntos esta vez. Así que para la próxima tiene que estar bien. Fue algo particular. Sí, ya nos vamos a encontrar, si Dios quiere. Bueno, pero gracias, un gusto que usted esté bien. No, a ver, yo hoy más que, y pensando que estamos reunidos con los consejos directivos y demás, y naturalmente mi preocupación en este momento es que naturalmente voy a hablar sobre legislación argentina, con lo cual pido disculpas a la gente de Chile, pero bueno, creo que en este compartir de hermanos, primero porque entiendo que en este tipo de cuestiones toda América Latina tiene ciertas cuestiones similares, y creo que también puede enriquecer. Así que insisto, pido disculpas fundamentalmente al Consejo de Chile porque voy a trabajar sobre normativa, sobre legislación argentina. Si me permiten compartir pantalla, yo tengo aquí mi presentación para poder abrirla y poder comenzar, porque vamos a trabajar específicamente sobre la cuestión de la Ley de Educación Sexual Integral,
y algunas cuestiones que tienen que ver con ella, en el marco de lo que ustedes están trabajando hoy de educación para el amor. Si me permiten, yo voy a ir acá. Aquí, perfecto. Es decir, vamos a hablar fundamentalmente, como les decía, de algunas cuestiones que desde la escuela me parece importante y oportuno tengamos en cuenta en razón de la mirada legislativa que en este momento se nos propone en el sistema educativo respecto a lo que hace justamente a la mirada del género, a la educación sexual integral. Y, a ver, tengo que decir de entrada que el tema me preocupa en la normativa argentina, y creo que en ese sentido tengo que hacer de inicio una aclaración de lo que es mi formación. Yo estudié en la década del 70 Derecho, y en ese momento me di cuenta que el derecho como tal era una especie, digamos, la normativa es como una especie de envase. Yo trato una realidad concreta de ponerle límites, de adecuarla de tal manera que ese envase sea útil para que esa realidad como tal se mantenga, se cuide, crezca y se desarrolle. Cuando nosotros pensamos en la Constitución, estamos hablando justamente de un marco normativo, el envase que elige una sociedad, que determina una sociedad, para regular la situación de sus miembros. Es decir, insisto, si bien es una cuestión donde mencionamos límites, esos límites tienen que ver con el desarrollo de la vida. Nosotros cuando pensamos en un envase de perfume, lo pensamos en vidrio chiquitito y demás. Cuando pensamos en un envase para guardar comida, pensamos en un envase de ciertos materiales que van bien a la heladera. Es decir, de alguna manera adecuamos a una realidad el envase. Es decir, las leyes responden adecuadamente a la realidad cuando realmente sirven para. ¿Y qué es lo que, miren, en aquella década en la que yo estudié hace muchísimos años, el planteo era que estábamos en un momento en que había cierto movimiento constitucional, sobre todo en los nuevos países africanos. Países africanos tenían unas constituciones que eran maravillosas. Derecho a la alimentación, derecho a la vivienda, a la educación, bla, 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 bla. ¿Qué pasaba? Que la realidad africana no tenía como tal contenido para esas normas, con lo cual las normas podían ser maravillosas, pero no ayudaban a desarrollar sociedades que necesitaban otro tipo de estímulo para alcanzar ese envase. Entonces, ¿qué pasó finalmente? Fíjense, yo creo que África es un continente abandonado por la civilización, por nosotros, no lo pensamos nunca, no sabemos qué pasa. Es decir, las repúblicas africanas, aún el hecho de tener maravillosas constituciones, no modificaron su realidad, o por lo menos no les sirvieron para modificarla tal cual debería ser. Entraron en reyertas, es decir, fue un envase inútil. Bueno, nosotros estamos con un problema legislativo en este momento en la República Argentina, por lo menos así lo evalúo yo, y es el hecho de que en algunos temas se parte de la realidad de algunas minorías, respetables como tales, pero minorías al fin. Es decir, si yo tengo una norma que naturalmente maneja lo que son los criterios, los principios, el sentir, las percepciones generales de una sociedad, y naturalmente allí hago espacio para el respeto de minorías que vivan o piensen de otra manera o de una manera determinada, la sociedad puede ser heterogénea, puede, digamos, como tal, dar lugar para que nos expresemos libremente, para que vivamos de acuerdo a nuestras expectativas, pero vamos a tener el equilibrio necesario. Yo creo que en lo que les voy a mostrar hoy, me parece que en última instancia las normas responden, digamos, no a la realidad que quieren, digamos, envasar, sino más bien a realidades más pequeñas, realidades totalmente, como les digo, heterogéneas, y que, a ver, si les parece y me permiten, de alguna manera van adelante de la realidad que vivimos. Entonces, ¿qué es lo que a mí me está pasando?
que frente a algunas preguntas de ustedes como docentes, respecto a algún tipo de dificultad en algún tipo de cuestión, el planteo que usted me dicen, doctora, pero mire, esto, la palabra pasó así, pero no es cierto, ok, yo les tengo que decir, no sabe que no es así, porque en este momento la ley dice otra cosa. Y ustedes ahí se quedan perplejas. ¿Por qué? Porque eso que yo les estoy diciendo que está en la ley no entra dentro del sentido común que ustedes como docentes manejan. Aquello que les parecía que tenía que ser, porque socialmente vivimos de esta manera. Entonces, insisto, si bien aparecen casos de algunas cuestiones que ahora vamos a hablar, evidentemente todavía no son mayoría. Yo particularmente creo que a veces el envase termina transformando la realidad y eso me preocupa. Y eso me preocupa. Entonces, sinceramente, creo que cuando yo avance en la charla van a entender un poquito qué es lo que yo quiero explicitar en esto. En una de esas estoy hablando un poco crípticamente. Así que, si me permiten, vamos a partir evidentemente, lo que vamos a dialogar en este rato, es decir, vamos a hablar evidentemente de cómo tenemos, dentro de esta misma ambición que la hermana Mónica planteaba, del cuidado, cómo justamente tenemos que manejar el respeto de ciertos derechos en el marco de lo que es la normativa argentina y específicamente los menores de edad y nuestras escuelas. Notoriamente, y gracias a Dios, yo creo que desde que la civilización es civilización en todas las culturas, la idea de persona como el sujeto, ¿no es cierto?, fundamentalmente capaz de poseer derechos y de ejercerlos, ha estado reconocido desde el principio de los tiempos. El tema de la dignidad desde la creación de Dios, que prácticamente en todas las culturas, el hombre, la persona, viene de Dios. En todas las religiones es así. Es decir, somos como tal, digamos, si no el hijo, la obra directa de los dioses en otras culturas y religiones. Esto, y en esto a mí no me desmiente esto, fíjense que la gran discusión es quién era persona o no. Cuando el tema de los esclavos, cuando el tema de otras razas, cuando el tema y demás, no había un desconocimiento de los derechos de la persona. Lo que había es un desconocimiento que ese individuo en particular fuera persona. Si ustedes recuerdan, en la colonización americana no era la discusión de si ciertas personas tenían derechos o no, era si el indígena como tal era persona. Entonces, la persona en sí mismo es para, insisto, desde que el ser humano es ser humano, como tal se reconoce como persona. El tema está cuando en alguna civilización no se reconoce a todos como personas. Gracias a Dios, y en principio, y por lo menos desde lo formal y lo normativo, en este momento la cultura, ¿sí?, cualquier ser humano, cualquiera sea su característica, cualquiera sea su capacidad, cualquiera sea su situación, es persona y como tal, entonces, ¿no es cierto?, poseedor de derechos y responsable del ejercicio de los mismos. Esto, naturalmente, que se ve afectado por distintas situaciones, y podemos decir seguramente y pensar que lamentablemente una persona que no tiene para comer tiene afectado evidentemente esta capacidad como persona de desarrollarse, o lamentablemente las poblaciones que ahora están siendo bombardeadas evidentemente también ven vulnerados sus derechos. Esto no significa que las leyes no lo reconozcan, significa que esta situación excepcional justamente está desconociendo los derechos de esas personas. Este cúmulo de derechos que nos hacen personas en los últimos tiempos y en gran parte de los convenios internacionales existentes se denominan como derechos personalísimos. ¿Qué significa? Un derecho personalísimo es aquello que hace a mi naturaleza, a mi esencia de persona. No me es dado, nace conmigo. Desde el momento en que soy concebido como persona, tengo estos derechos, este patrimonio que nace conmigo, compuesto por una serie de derechos que hacen a mi dignidad como persona. El derecho a la vida, el derecho a la salud,
el derecho a la identidad, el derecho a la intimidad, el derecho a la imagen. Esto, entre otros derechos, hacen a los derechos personalísimos de la persona. La posibilidad, ¿no es cierto?, de desarrollar estos derechos es lo que me hace persona. Notoriamente, entre estos derechos, es decir, yo diría que en última instancia la educación es un derecho personalísimo instrumental. Me permite de alguna manera acceder a la mejor realización de cada uno de los derechos. Cuanto más educado yo esté, mejor voy a desarrollar mi vida, mejor voy a cuidar mi salud, mejor voy a sostener mi identidad y demás. Es decir, insisto, creo que es el derecho personalísimo instrumental más importante que tenemos. Naturalmente que cuando hablamos, como yo les decía, de persona, estamos hablando desde la concepción. Este tema de la concepción hace que, en principio, yo tenga, perdón, estaba viendo si podía manejar a ver, cómo puedo manejar mejor esto. Perdónenme que me fui para adelante. Tengo que hacerlo desde acá. Entonces les decía, vamos a ver ahora algunas de las cuestiones que tenemos que llevar adelante. Déjenme que empiezo de nuevo. Acá. Para poder hacer esto. Cuando recién yo les planteaba este tipo de derechos, el tema es qué pasa con los menores de edad. Los menores de edad, en principio, tienen desde el momento de la concepción todos los derechos de persona. Nuestra normativa, aún la ley del aborto legal, mantiene este tema que desde la concepción la persona tiene derechos personalísimos que deben ser respetados. Ahí hay una franca, evidentemente, contradicción, pero esto es así. En principio, el menor de edad, durante su minoridad, que en el caso de la República Argentina está fijado hasta los 18 años, plantea como tal la necesidad de que alguien ejerza, controle, vigile y asegure el ejercicio de esos derechos, y esos en principio son los progenitores. Recuerden ustedes que en el nuevo Código Argentino hablamos de progenitores. Entonces, los progenitores son los que ejercen en nombre del menor esta responsabilidad. Pero a ver, el Código ha avanzado sobre este tema. No hay, digamos, una pauta, el niño como no hace nada hasta que cumpla los 18 años, el menor, no. La legislación civil actual es muy fluida, y vamos a encontrarnos que hay una serie, digamos, de cuestiones que modifican esto. En principio, recuerden ustedes que los progenitores asumen la responsabilidad parental que les impone el ejercicio de los derechos de sus hijos, respetando como principios 3. Que esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque esto es lo que tenemos, va en la línea de lo que la hermana Mónica manifestaba y lo que tenemos que tener en cuenta en nuestros colegios. El primer principio es el interés superior del niño. Más de una vez lo hemos hablado. Ante dos intereses en pugna, el que prima es el del menor de edad, en cualquier resolución judicial y demás. Debe respetarse, y aquí aparece la cuestión, la autonomía progresiva del hijo, conforme a sus características y desarrollo. Si bien el progenitor tiene el ejercicio de sus derechos, a medida que el menor de edad va creciendo, puede por sí mismo ejercer esos derechos sin necesidad del auxilio parental. Y ustedes me dirán, ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué temas? Si bien en algunos temas la ley lo determina, en otros dice, y mira, de acuerdo a lo maduro que sea. Con lo cual tenemos un límite un tanto difuso, cuán maduros son nuestros alumnos para decidir ciertas cuestiones respecto a su educación, a su vida y demás, ¿no es cierto? Pero la ley plantea la autonomía progresiva y el derecho del niño a ser oído y que su opinión sea tomada en cuenta. Entonces, a partir de aquí, hay alguna definición, les decía, en el Código Civil que me parece sumamente importante. El tema de que a los 13 años el menor puede decidir sin conocimiento y decisión de los padres en aquellas cuestiones que no impliquen práctica médica invasiva o que pongan en riesgo su salud. Estamos hablando de educación sexual. Este artículo del Código se puso por una cuestión de educación sexual. Lo que los legisladores han pretendido con este artículo, con esta definición,
es el hecho de que un menor de edad a partir de los 13 años pueda recurrir a consejo médico para obtener como tal un sistema anticonceptivo sin necesidad de la intervención de sus progenitores. Es decir, nuestros alumnos a partir de los 13 años están en debida condición legal de recurrir a una ginecóloga, un ginecólogo y solicitar como tal un medio anticonceptivo, un método anticonceptivo para cuidar su sexualidad, y el médico está habilitado a partir de esa edad a recetar, a otorgarlo sin necesidad de la intervención de los progenitores. Esto, insisto, se considera que estas son prácticas médicas no invasivas ni que ponen en riesgo su salud, por eso lo puede determinar por sí mismo. A partir de los 16, obran como adultos en relación a su salud, es decir, a partir de los 16, aun cuando hubiera práctica médica invasiva o que ponga en riesgo su salud, solamente con la solicitud y aprobación del menor de edad, puede, por ejemplo, algún tipo de operación que implique una modificación en su sexo. Esto como tal, desde los 16 años, en nuestro país, el menor de edad lo puede solicitar a un servicio médico y los progenitores en este sentido no tienen ningún tipo de intervención. Con su firma es suficiente. Sigo. ¿Por qué les hago mención de todo esto? Porque si bien nosotros tenemos una ley de educación sexual integral, ¿sí? La ley, una ley, la 25250, que es una ley que en su oportunidad se dictó y que todavía sigue vigente, con posterioridad hay una serie de normas y fundamentalmente una que se basa justamente en el tema de la perspectiva de género. ¿Qué significa, no es cierto, la perspectiva de género? La perspectiva de género plantea fundamentalmente como ideología entender que por encima de la adquisición natural de un sexo por nacimiento, el rol y función que se otorga a cada uno de ellos es una construcción social. Que asimismo, y por interpretación de los movimientos feministas, la construcción a la historia del lugar que a cada sexo correspondía, tiene por objeto someter a la mujer y fomentar el patriarcado. Es decir, la perspectiva de género como tal nos plantea, nosotros nacemos con un sexo biológico, dado evidentemente por nuestra condición física. Objetivamente nacemos de una manera, pero de esta manera que nacemos, esto es un dato de la biología. A partir de ahí nos han hecho mujer o varón, de acuerdo a la sociedad en que vivamos, con una serie, digamos, de funciones y roles. Hoy lo hablamos al mediodía en un almuerzo de trabajo con sindicalistas y demás, recordando que, a ver, cuando nosotros éramos más chicos, notoriamente las que nos teníamos que levantar a sacar los platos de la mesa éramos las mujeres. Los hermanos varones o los varones de la familia se quedaban sentados. Esto como tal ya no hace, digamos, a nuestra feminidad o masculinidad, hace un rol social. Es decir, como tal hay una construcción, el famoso tema de la vestimenta, el famoso tema de una serie de detalles. Entonces, ¿cuál es? Es decir, la perspectiva de género lo que hace es llevar esto al extremo. Yo no soy mujer o varón porque haya nacido con ciertas características físicas, sino que lo soy en función de esta educación que he recibido. Insisto, ¿qué es lo que dicen los movimientos feministas? Los movimientos feministas dicen que esta construcción social nace para someternos a nosotros las mujeres. Es decir, es un planteo, les diría, en última instancia, aplica como tal la tesis y antitesis marxista y la lucha, ¿no es cierto?, en este caso entre géneros o sexos, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, desde esta perspectiva, como les decía, en nuestro país, muchos de este tema se está planteando en el plano de lo educativo. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Notoriamente, si bien sabemos que este nacimiento con sexos distintos nos pone
en situación social distinta, las mujeres podemos concebir y mantener el embarazo, damos a luz, el hombre no. Notoriamente esto no significa un lugar de desigualdad. En última instancia, notoriamente, es decir, aquí, como pasa en toda la naturaleza, hay un complemento entre distintos seres que evidentemente han sido pensados así, sobre todo para el sostenimiento de la especie, para el mantenimiento de la especie, para, digamos, para desarrollar mejor la persona en su totalidad, y por lo tanto, como tal, la dignidad de la persona está por encima de cualquier característica o orientación sexual. Es decir, la persona es persona, haya nacido mujer, haya nacido varón, sea mujer, sea varón. Esto no tiene nada que ver con lo que somos como persona. Esto creo que es lo primero que tenemos que partir cuando leemos esto. Es decir, notoriamente es una lectura de la historia y del lugar social que nos ha correspondido a cada uno. Para esta ideología, con el sexo se nace, pero el género se construye. Hay una palabra que usa nuestra legislación, que para mi gusto es complicada, que es la autopercepción. En última instancia, aquí el planteo no es si soy, sino cómo me autopercibo. Yo puedo haber nacido biológicamente mujer o biológicamente hombre, pero no percibirme en el mismo sentido, o no percibirme nada, ni hombre ni mujer. El famoso tema del binario, no binario y todo lo que ustedes ven, la posibilidad de diversas, es decir, la definición de nuestros jóvenes que uno a veces no entiende. Yo no me enamoro de una mujer o de un varón, yo me enamoro de la persona, por lo tanto, esta persona, no importa con qué sexo, género, situación se autoperciba, me interesa, la quiero, me gusta como persona. Entonces, insisto, esta autopercepción es una definición distinta, que a ver, si ustedes me permiten, y es una valoración que yo hago personalmente, no entiendo que esté incluida en el concepto de identidad de los derechos personalísimos. No sé si me siguen. Yo creo que la identidad de la que habla, es decir, a ver, yo me identifico con una familia en la que nací, me identifico con una raza a la que pertenezco, me identifico con una franja etaria a la que pertenezco, me identifico, es decir, yo me identifico, mi identidad deriva de una serie de características que son objetivas, no son subjetivas. Cuando yo hablo de autopercepción, estoy hablando de una mirada subjetiva. Y creo que esta es la problemática o el problema de este tema. Entonces, es decir, a ver, a partir de allí, evidentemente, si yo me autopercibo desde niño en una situación de género distinta a la que me otorga la naturaleza, me voy a deconstruir en eso que nací y me voy a construir como tal en la identidad de género que yo entienda es la que deseo, me corresponde, me autopercibo. A ver, el otro día lo hablamos en el estudio, uno de mis socios me decía, lo maravilloso de esto es que vos te podés poner la camisa, el traje, la corbata, ir al registro civil y decir, me autopercibo mujer, cámbieme el documento. Y es totalmente válida como tal la opción en el derecho argentino. Entonces yo insisto, esto es un poco, así también tenemos a esta altura hombres que se autoperciben a los 50 y pico de años de edad y después piden la jubilación a los 60, ¿no es cierto? Es decir, convengamos que esto también está pasando. Entonces, insisto, tenemos una ley que es la 26.743 de Derecho al Reconocimiento del Género. El tema de los números yo lo pongo porque si ustedes ven, es posterior a la 26.250 de ESI, con lo cual a veces lo que yo noto es que tenemos, digamos, que sostener la estructura de la ESI, que ha sido de alguna manera bombardeada por estas leyes posteriores. Entonces sigo en esta línea. A ver si puedo cambiar sí.
Insisto que estas leyes, y sobre todo esta ley, que se llama Ley de Identidad de Género, se enmarca en el entendimiento que regula derechos humanos de todas las personas. Al regular derechos humanos de todas las personas, convengamos que esta es una ley que tiene evidentemente, es decir, el incumplimiento de esta ley es evidentemente discriminatorio. Es decir, este tema de si yo no respeto esta ley en el colegio, no hago lugar, digamos, a lo que esta ley plantea, estoy generando como tal, estoy derivando en un acto discriminatorio, por lo tanto, ilegal y por lo tanto nulo. Y naturalmente digno de sanción. Entonces, esto, ¿qué es lo que dice esta ley? Que creo que eso es lo importante en el día de hoy, que es lo que nos va a decir la ley. Reivindica el derecho de las personas al libre desarrollo conforme a su identidad de género y a ser tratado de acuerdo con su identidad de género. La identidad de género no coincide ni siquiera con una opción sexual ni con la posibilidad de optar por el sexo opuesto al que se ha adquirido biológicamente. Insisto, puedo ser hombre, puedo autopercibirme como mujer o puedo no autopercibirme como ninguna de las dos cosas. Y ser, insisto, binario, ser, bueno, yo no me he aprendido todavía toda la, digamos, clasificaciones posibles, que hay muchas. Pero insisto, ni siquiera el tema, es decir, yo no tengo por qué en última instancia identificarme con uno de los dos sexos. Entonces, a partir de aquí, el planteo, lo que más me importa es decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con los menores en el marco de esta ley? Porque, bueno, a ver, convengamos, un adulto, una persona que ha alcanzado los 18 años, decide, como les decía, en virtud de esta ley de respeto a la identidad de género, presentarse en el registro civil y decir, miren, yo nací como Juan, pero yo me autopercibo mujer o me autopercibo de otra manera, entonces solicito que me modifiquen el documento. Les aclaro que no hay necesidad de ninguna prueba, de ningún elemento, nada. Es decir, esto es un trámite meramente declarativo. Yo me autopercibo, voy al registro civil, manifiesto como tal y el funcionario tiene la obligación de cambiar mi documento con la opción que yo planteé. A partir de allí, evidentemente, toda mi documentación va a tener que ser adecuada en cada uno de los registros a esto. Entonces, seguramente ustedes ya han recibido en algún colegio o en más de uno, alguna persona que aparece y que dice, señores, yo vengo a que ustedes modifiquen los registros del colegio, me emitan un nuevo título y demás, porque yo he modificado mi nombre y he modificado como tal mi condición en cuanto al género, y por lo tanto usted debe adecuar esto. Les digo que yo he tenido un baile bárbaro en un obispado con una partida de bautismo sobre este tema. Es decir, a ver, quiero decir que tiene una simbología muy particular también muchas veces en este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Entonces, insisto, cualquier persona mayor de edad puede hacer esto. Pero a ver qué pasa con un menor, porque la ley también contempla la situación de los menores. Y en principio, la ley 26.743 plantea la posibilidad de que el menor de edad pueda acceder con acompañamiento de uno de sus progenitores, de su intervención del defensor de menores y venia judicial, a solicitar el cambio de su documento de identidad en lo que hace a nombre y condición sexual. Por lo tanto, un alumno nuestro puede perfectamente, sí, uno de sus progenitores lo avala, acercarse. Y si los progenitores no lo avala, puede acercarse como tal a la autoridad judicial y pedir como tal que lo haga. Es decir, el famoso de tema, ¿va a tener que esperar hasta los 18 años? Disculpen, no tiene que esperar. No tiene que esperar para cambiar el documento, y si ustedes ahora asocian el tema de la salud, tampoco tiene que esperar a los 18 para someterse a tratamientos que tengan que ver con su decisión. ¿Sí? Podría desde los 13 asumir un tratamiento de hormonas
y desde los 16 inclusive someterse libremente a alguna operación que modifique su cuerpo en adecuación a esta opción, digamos, a esta autopercepción respecto al sexo. Así que bueno, a ver, esto es un tema. Yo les cierro con esto, es una de las leyes más avanzadas, porque es decir, no todos los países en Europa, en este momento Francia y creo que Noruega son los únicos dos que tienen este tipo de mirada sobre la autopercepción y este tema de la posibilidad tan inmediata del cambio. Naturalmente, a ver, consejos directivos, estamos hablando de nuestros alumnos, pero perfectamente esto nos pasa con un profesor, una profesora, que de un día para el otro viene con un documento donde se ha modificado, y a ver, podría estar modificando su aspecto físico, pero podría no hacerlo, porque como todo es construcción social, yo no necesito presentarme a la sociedad con aquello que me autopercibo. Yo podría seguir vistiéndome así, sin embargo, tener un documento que dice que soy hombre y haber modificado mi nombre y demás. Y naturalmente nosotros tendríamos que cambiar toda la documentación laboral de este profesor y adecuarlo a estas circunstancias. De no hacerlo, estaríamos incurriendo en un hecho discriminatorio. Entonces, esto partiendo, les decía, entonces de la ley. Vamos a seguir con la ley. Entonces, insisto, para cerrar esto, identidad de género es la vivencia interna e individual del género como cada persona la siente, pudiendo no corresponder con el sexo asignado al momento de su nacimiento. Esta, aunque parezca mentira, es una definición legal. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que esto de referir a lo que se siente no parece muy legal. No obstante, esta es la definición que aparece en la ley. Entonces, a ver, vivencia interna individual, lo que yo siento no corresponde con el sexo que se me asignó. A ver, ¿por qué se me asignó? Por una condición biológica. Que bueno, a ver, digamos, digamos, en la lotería del mundo me tocó, pero que no tiene nada que ver con lo que soy. A ver, insisto, ¿por qué les hago esta mención? Porque a mí esto, con la identidad que me parece que tiene que ver con lo que realmente soy, no me termina de cerrar, pero debe ser porque tengo 68 años, ¿no es cierto? Así que bueno, digamos, esta definición me parece. Entonces, les decía, habilita trámite inmediato y naturalmente siempre se le impone a los funcionarios una mirada y tratamiento favorable al ejercicio del derecho a la opción de género. Es decir, no lo discuta. Le trae el documento, le dice tal cosa, no le diga, no, pero mire, le conviene, no le conviene, pero mire, si usted no parece lo que usted quiera, no hay discusión posible. Hay que imponer una mirada favorable a este tipo de cuestiones. ¿Qué es lo que pasa entonces con un menor de edad? Este tema de que perfectamente el registro respectivo, el registro civil, con el consentimiento de uno de sus progenitores, puede modificar como tal el DNI y registrar nuevamente y modificar todos los registros. A ver, estamos hablando de una criaturita que la mamá lo entró a peinar con trencita desde que era chiquitito y demás, en un momento dado él se autopercibe, nació, figura en el documento con un sexo asignado masculino y él se autopercibe femenino, y entonces la mamá lo acompaña y a los 7, 8, 9, 10 años, 11, 12, aparece con un documento que dice que cuando nosotros de inicio lo habíamos, digamos, lo habíamos encuadrado de acuerdo al documento primigenio con el que se matriculó de otro sexo. Entonces, bueno, a ver, esto de la justicia que vimos por ahí, nosotros ante, ¿qué es lo que, entonces, a mí me preocupa porque esto es lo que puede hacer formalmente, pero la norma también contempla la informalidad. Yo tengo un alumno que se autopercibe, pero que no ha logrado como tal la anuencia de sus progenitores, o en última instancia no se anima todavía a buscar apoyo en el defensor de menores o en un juez para que le dé la venia respectiva frente a esta condición de sus progenitores
que no aceptan lo que él plantea, y la ley dice que la simple manifestación del menor de edad debe darse el tratamiento que requiera en lo que hace a su identidad de género. Si a mí un chico en la escuela me dice, mire, yo en el documento dice Juan Cruz, pero me autopercibo como María Eugenia, lo que dice la ley es que en público estamos obligados a darle el tratamiento del género en que se autopercibe y debemos tratarlo con el nombre de pila elegido. Acá está, a ver, ahora empiezan a entender cuando les digo que ustedes me dicen, yo interpreto que hasta que no tenga el documento, entonces bla, 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 y yo les tengo que decir, miren que la ley dice otra cosa. Entonces, insisto, a veces ese sentido común con el que nos manejábamos dentro de las instituciones, a veces es como que nos falla frente a la modificación en estas normas. A ver, ¿qué me pasa con la documentación para ir cerrando esto de esta ley tan particular? Naturalmente que si modifico DNI, no tengo ningún registro, libro, título y demás, sabemos que debe responder al DNI. Pero fíjense lo que dice la norma. Si no lo hubiera hecho, si no hay modificación en el DNI, pero manifiesta su opción, lo dice, lo manifiesta, debe ser identificado por el nombre de pila elegido y en documentos que requieran citación de DNI con iniciales de los nombres que figuran, apellido completo y nombre de pila elegido. Se privilegia la identificación por el número de documento. A ver, y acá yo ya tengo un problema con el sistema educativo. Estoy pensando en las pobres secretarias y demás. ¿Qué jurisdicción acepta en este momento un certificado de 6º año, de 7º grado, de 5º año y demás, que no responda en la denominación que figura en el título con la copia del que generalmente nos hacen acompañar DNI que la persona posee? Es decir, a ver, el sentido común del sistema educativo también está atrasando. Si el alumno que vino y dijo que era Juan Cruz, y nosotros lo llamamos María Eugenia todo el tiempo porque él se autopercibe como María Eugenia, se recibe, tengo que emitir un título que diga J.C. Pérez o J.P. María Eugenia Pérez con su número de documento y lo emite en esa condición. El DNI no figura de ninguna manera el María Eugenia, porque él todavía no decidió, no fue al registro civil a hacer el cambio, pero la ley dice que la sola manifestación en el menor de edad es suficiente. Entonces, insisto, a ver, no sé si ahora el tema de mi envase y todo lo que yo les comentaba no les cierra un poquito mejor. Yo no sé, insisto, soy una señora grande. Ustedes dirán, bueno, cambien a la doctora que está un tanto gaga, pero vamos a ponernos de acuerdo. A mí me parece que la realidad nuestra de todos los días todavía no está para este envase. A mí me parece que podemos tener, como les decía, circunstancias especiales que responden quizás a ciertas minorías, a algún grupo social, pero me parece que nosotros lo pensamos esto en nuestra realidad social, las familias de los colegios y demás, y no estoy planteando que somos colegios especiales, estoy hablando de, digamos, de una generalidad. Me parece que todavía esto, insisto, es una cuestión que, insisto, mi problemática es si en última instancia podemos coincidir en este tema de la identidad. Creo que yo se los he contado y a mí me duele en el alma, pero yo puedo cambiar mi identidad así, pero si yo soy fruto de una inseminación artificial no puedo saber quién fue que donó esperma. Con lo cual, a ver, la ley en unos sentidos avala. Ahora, si ustedes se dan cuenta, las dos soluciones responden a posturas de minorías. Entonces, esta es mi preocupación. Si los legisladores están respondiendo a lo que yo voto o están respondiendo simplemente a lo que votan otros. Y esto me preocupa. Entonces, ¿yo por qué les quería mostrar esto? Porque, a ver, a mí me parece que esto nosotros en el cuadro de trabajo con la educación sexual integral no podemos perderlo de vista.
porque si no podemos estar partiendo en ciertas cuestiones, ¿sí?, de el entendimiento de que la normativa es otra. Si ustedes me dicen, bueno, Marilyn, ¿esto cómo lo trabajamos? A ver, tenemos que empezar a pensarlo. Yo no tengo la solución. Primero que yo no soy pedagoga como ustedes. Lo que yo sí les tengo que mostrar es, ojo, tengamos cuidado, porque de acuerdo a cómo nosotros planteemos algunos temas en el aula o lo que fuere, podemos estar incurriendo en acciones ilegales y discriminatorias. Entonces, esto yo lo tengo que conocer, lo tenemos que trabajar, porque a ver, cuestiones puntuales, sanitarios, vestimenta escolar, organización de pernoctes, campamentos, a ver, ustedes están convencidos como yo que todas las familias tienen muy clarito que todo este cuadro de la identidad de género y demás está así en nuestro país. Yo no. Entonces, a veces, si nosotros planteamos, bueno, a ver, que Juan Cruz, que se percibe María Eugenia en el campamento, entiende que tiene que dormir con las chicas en vez de dormir con los varones, y, a ver, tenemos un problema. ¿Cómo administramos este problema? Es decir, insisto, todo esto tiene evidentemente en la vida práctica una serie de cuestiones. Creo que alguno de nuestros colegios se encontró, si no fue de esta congregación alguna otra, que teníamos algún problema con el cuerpo de banderas y una situación de este tipo. Yo podría salir a decir que en función, digamos, de una persona cuyo derecho personalísimo a la identidad de género está respaldada por la ley, es decir, porque en última instancia presenta, digamos, esta decisión, esta autopercepción, no puede ser, es decir, habiendo obtenido el mejor promedio y demás, no puede ser mi abanderado. A ver, legalmente no, no me llamen para defenderlo porque no voy a poder. Es decir, insisto, esta es una concepción muy particular que en nuestra norma existe. Entonces, a ver, y ahora sí paso a la ESI para ir cerrando. Bueno, esto, ¿qué es lo que yo les quería ponerles a claro? Que a partir de esta ley, en el PMO, que es el plan médico, digamos, obligatorio que tienen que dar las obras sociales y que tienen que dar los hospitales públicos, está cualquier tratamiento que apoye como corresponde este tema de la identidad de género. Por lo tanto, las operaciones y los tratamientos que hagan tienen que ser dados libremente por el sistema de salud en función de esto. En este caso, insisto, el menor de edad accede con el consentimiento de uno de sus progenitores. Ahora, a partir de los 13 años, los puede obtener sin dicho consentimiento. Así que, en esto, a ver, piensen ustedes que si el chiquitín decide viajar a Uruguay, con la abuela necesita el consentimiento de los dos progenitores. Si pretende como tal a los 12 años hacerse una operación de algún tipo de toque físico en función de la opción, con la firma de uno de los dos puede hacerlo. Es decir, a ver, insisto, a veces mi sentido común no opera en la misma línea que la ley vigente en nuestro país. Bueno, a ver, en este marco, esta perlita de ley que encontré para charlar con ustedes, ¿cómo nos paramos en lo que hace a la educación sexual integral? Yo les decía que la ley, la 26.150, es anterior a esta ley y establece el derecho de todos los estudiantes a recibir contenidos de educación sexual de manera integral en todas las escuelas, en todos los niveles, en todas las modalidades del sistema educativo. Les quiero aclarar, y me parece que esto es importante, que esta obligación es prescindente de sus progenitores. ¿Qué significa esto? Que en última instancia ustedes no tienen que preguntarle a los papás si lo desean. Como tal, es una obligación del sistema educativo y sí es un derecho personalísimo del alumno. Por lo tanto, el alumno tiene derecho a recibirlo, es decir, el papá tiene que estar, digamos, al tanto de los contenidos, tiene que ser acompañado en esto y demás, pero el papá no puede decir, mi hijo no va a recibir
educación sexual integral. Esto primero para que lo tengamos en claro. Segundo, esta obligación es en todos los establecimientos y los objetivos del Programa Nacional de ESI es incorporar dentro de nuestras propuestas educativas, ¿no es cierto?, esta formación armónica, equilibrada y permanente de las personas, transmitir conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los diversos aspectos involucrados en la ESI. Promover actitudes responsables ante la sexualidad, prevenir problemas con la salud en general, procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres. Tengan en cuenta que en el artículo 5 dispone que deben, como tal, garantizar realización obligatoria para el cumplimiento de este plan nacional, pero también dice que cada comunidad educativa debe incluirlo en su proyecto institucional, adaptándolo a su realidad sociocultural, el ideario institucional y las convicciones de sus miembros. Entonces, si nosotros nos ponemos a... Es decir, no sé si ustedes se acuerdan cuando se dictó la ley de ESI, muchos salimos a gritar en contra de la ley de ESI, la imposición de este tipo de contenidos y demás. Ahora, sinceramente, yo les digo que la tengo en la mesita de luz, la ley de ESI. Porque, a ver, una ley que si ustedes escucharon recién, los objetivos son bastante razonables y claros. Y por otra parte, reconoce la realidad sociocultural, el ideario institucional y la convicción de los miembros. ¿Cuál es el planteo? Que en las últimas regulaciones, las últimas reglamentaciones, las últimas versiones, esta postura se ve influida por la decisión de la República Argentina de adoptar la perspectiva de género. Por lo tanto, es decir, si yo tengo una ley que dice que es discriminatorio cuando yo parto del discurso Dios nos creó varón y mujer, cuando en última instancia esto es simplemente un accidente biológico y depende después de mi autopercepción, es decir, ¿entienden lo que les quiero decir? En principio, cuando nosotros vamos a nuestra realidad sociocultural, a la idea institucional y las convicciones de nuestros miembros, notoriamente yo creo que no pensamos desde la ideología de la perspectiva de género. A ver, creemos en una cultura basada en el hecho de que las personas somos todas distintas, que una de las diferencias que tenemos es haber nacido con una sexualidad distinta que nos enriquece, digamos, como tal, no nos opone. En última instancia, yo toda la vida he sido muy feminista. Mi profesor de 5º año de secundaria me dijo, el derecho no es una carrera para mujeres. Acá estoy. Es decir, a ver, he tenido también que pelear una lucha en cuanto al hecho de armar una familia con una carrera, el hecho de haber tenido que estar en ámbitos donde me daba el juez sensación de que el juez me ninguneaba porque era mujer, compañeros en última instancia en ciertos aspectos donde, bueno, a ver, vos no vas a poder, todo este tipo de cuestiones. Es decir, a ver, creo que nuestra generación abrió una brecha en lo que hace al feminismo. Veníamos en una de esas de mamás en su casa y nosotros planteamos la cuestión, pero teniendo muy en claro que esto enriquece nuestra relación con el varón, enriquece la situación del mundo, nos permite criar evidentemente hijos fuertes, que nos permite como tal dar un salto, que es un salto a la mayor comprensión y la mayor integración de los sexos. La actual mirada feminista, donde en última instancia esto es un planteo de oposición, de lucha, de sometimiento y demás, a mí no me entra. A mí no me sometió ni mi padre ni mi marido, y a ver, si hay algún varón que haya nacido que crea que me pueda someter, todavía no lo he conocido. Es decir, a ver, insisto, lo valoro, lo reconozco y puedo ser perfectamente compañera de alguien en el trabajo, en la familia, en cualquier lugar, pero esta relación de sometimiento y de autopercepción a mí me cuesta. Yo, ¿por qué les traigo estos datos? Porque ustedes son un equipo que trabaja y trabaja mucho todos estos temas. Entonces me parece que este elemento nuevo de la perspectiva de género tiene que estar contemplado. A ver,
insisto, no para modificar nuestras convicciones, la ley de ESI continúa vigente. Por lo tanto, nosotros tenemos una realidad sociocultural, un ideario y tenemos también convicciones. Pero seguramente también podemos tener en la comunidad posturas minoritarias en relación al resto en cuanto a la cantidad, pero que están avaladas por normas legales, y aquí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo vamos a integrar estas dos cuestiones en el trabajo diario? Entonces, a ver, insisto, quizás hoy, no sé si fui clara, porque siempre me dicen que yo soy clara. Lo que sí seguramente lo que hoy no estoy es definida. Si yo tengo, es decir, en este momento yo les planteaba como fin de todo esto, ¿no es cierto? Es decir, el tema de, ustedes tienen aquí, hay una resolución que dice que tenemos que plantear esto y demás. A mí me genera muchos interrogantes. Como conclusión, creo que el camino de la ESI es un camino que se construye todos los días. Yo, este fin de semana, yo estoy viviendo una etapa muy particular, el ingreso de los nietos en una etapa adolescente. Y he tenido unas charlas sobre el tema de la presunción de consentimiento o no en cierto tipo de tratos y demás, que a ver, a mí me maravilla, pero a ver, tenemos que entrar a bucear en esta cultura de niñez y adolescencia, que es distinta a la que nosotros vivimos, y plantear cuáles van a ser las estrategias. Miren, yo les voy a contar de un colegio que no es de esta congregación y no voy a decir el lugar ni nada por el estilo, pero que como anécdota me parece que es ilustrativa respecto a este tema de la escucha y este tema de la postura personal. El año pasado, no el anteaño, al principio del año, en una misa, una alumna pide en un momento dado salir de la misa porque se había olvidado de tomar un remedio. La catequista la acompaña y tienen que cruzar de la parroquia al colegio, y en ese camino le pregunta qué tiene que tomar, y la criaturita, creo 13, 14 años, le dice una pastilla anticonceptiva. A partir de allí, la catequista comienza con un discurso respecto a que nosotros estamos a favor de la vida, que ese tipo de métodos que te va a hacer mal, qué sé yo, bla, bla. Es decir, la nena no dice nada, al día siguiente viene la madre. La niña tenía un tratamiento de tipo ginecológico indicado por un tema de lo que es su periodo y demás, que requería de este tipo de pastillas para su regularización. Bueno, tuvimos un candombe con el tema de las expresiones que había vertido la catequista y demás, que a ver, no dejan de ser ciertas, de ser verdades y de ser parte de nuestra realidad. Pero a ver, no hubo por parte de esta persona ningún tipo de indagatoria y demás. Si ustedes me dicen el colegio lo que tendría que haberle planteado a la madre, señora, lo lógico sería que cualquier medicación la tome en su casa, sobre todo cuando esta no requiere un horario y demás, o si hay alguna que requiere un horario y demás, que nosotros seamos informados de que la niña está manejando este tipo de productos y lo tiene que tomar. Después discutimos otras cosas, pero en última instancia aquí lo que debíamos hablar con la familia es esta falta de claridad respecto al tema del insumo de un medicamento en horas de clase. Todo lo demás estuvo de más en ese panorama, sin tener un diagnóstico, un conocimiento de la realidad y demás. Entonces, a ver, mi primera recomendación es esa, que empecemos a escuchar, que empecemos a revisar, que contemos con todos los datos de realidad. Si ustedes quieren, lo mío hoy fue un dato más de la realidad que nos toca en la que estamos inmersos. Y esto era lo que yo quería compartir con ustedes. Así que bueno, a partir de ahí, insisto, muchos interrogantes, conclusiones que hay que seguir trabajando. Y estrategias esas se las dejo a ustedes que son especialistas. Así que bueno, esta era lo que yo les quería contar hoy. Y espero, Susana, espero, Claudia, que haya llenado, digamos, un poquito las expectativas y que a ustedes les sea de utilidad para seguir trabajando. Duerman esta noche, duerman esta noche. Por supuesto, doctora Clara, como siempre, precisa, agradecerle infinitamente su tiempo, no la dejamos respirar en este compartir. Si usted está de acuerdo,
trazamos 5 minutitos, alguna pregunta, alguna consulta. Guillermo, si dejamos de compartir, o doctora, dejamos de compartir pantalla, si le parece. Y Sí, perfecto. alguna consulta, si quieren a través del chat también. Así después finalizamos con alguna cosita más breve que tenemos para finalizar. ¿Alguien que quiera abrir el micrófono directamente y que quiera hacer alguna consulta? Son todos agradecimientos a hermana Mónica y a Marilyn. Yo quiero. Sí, madre María Teresa, ¿cómo está? Adelante, ¿Cómo te va, por favor. Claudia? ¿Cómo estás? Muy Buenas bien, tardes. gracias a Dios. Hola Marilyn, ¿cómo estás? A mí, en realidad, voy entendiendo, y como vos decís, bueno, tenemos que asumir que esta es una realidad que tiene, sobre todo a la hora del trato de los menores y demás, ¿no? Me preocupa mucho, no sé cómo se ve eso, el tema de los docentes que puedan tener una opción de género diferente a la que tiene en su documento, por decirlo así. ¿Cómo? Doy esta explicación breve. Nos dijeron alguna vez, hacía muchos años, como vos decís, nosotras ya somos grandes, que siempre debíamos admitir a una alumna que había quedado embarazada, porque el colegio tenía la función de ayudarla a caminar, sobre todo porque era frágil, porque era niña y demás. Pero que con los docentes teníamos que tener, embarazada fuera del matrimonio, se entendía, cierta, no sé si rigurosidad, pero sí, para decirlo así, cierta regla que nos permitiera decir que ellos eran ejemplares y que no podíamos estar proponiendo un modelo en el docente para los chicos. No sé por qué yo siento esto mismo que vos decís, quizás porque soy vieja, pero me cuestiona mucho poner un docente que tiene una opción diferente como modelo en un colegio católico. Hoy hablábamos del sacramento del matrimonio con los chicos en un aula y me decían, ¿ese sí también vale para los que son del mismo sexo? ¿Cómo explicar el sacramento del matrimonio? Bueno, empezamos con un montón de cosas que le dije, pero bueno, me cuestiona esto de los docentes. ¿Cómo lo barajamos a eso? Primero, hermana, tenga en cuenta que, a ver, yo lo voy a hacer siempre desde lo que es mi especialidad. Tengamos en cuenta que si nosotros removemos por alguna de estas circunstancias, es un despido discriminatorio y por lo tanto nulo. Lo pueden volver a poner dentro del establecimiento. Ojo, del establecimiento, de la fábrica, estoy hablando de cualquier tipo de organización, no estoy hablando de la escuela. Supóngase que una empresa tuviera la misma política. No, a ver, un obrero viene con el cambio de documento y demás y le dice, no, mira, ahora no puedes seguir trabajando en esta condición, está sometido a la misma norma que nosotros, no es porque seamos escuela. El derecho laboral naturalmente se afinca en el hecho del reconocimiento de estos derechos humanos, por lo tanto cualquiera de esas actitudes serían entendidas en este momento. A ver, yo, y esto sinceramente se los dejo a ustedes, justamente aquí está en juego, o está, digamos, en crisis el concepto de ejemplaridad. Creo que este es el gran tema, este es el gran tema. Es decir, es el docente, es decir, a ver, nos pasa con los progenitores, es decir, el tema, creo que lo que está en crisis es el concepto de ejemplaridad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si usted me dice, hermana, respuesta no tengo, pero insisto, si usted en un momento dado me llama y dice, Marilyn, en tal colegio tenemos esta situación con tal docente, le tengo que decir, mire, lo tuvo el Arzobispado de La Plata. El Arzobispado de La Plata en un terciario tuvo de golpe y porrazo un docente, papá de familia, que se autopercibió mujer y modificó su documento, su vestimenta y demás. Los alumnos de un terciario hicieron una carta de apoyo. La representante legal, muy amiga mía, abogada, se mantuvo, digamos, como dice, bueno, es terciario, son alumnos mayores, lo puedo manejar y demás. Le digo, duró 1 o 2 años en el establecimiento, porque sus propios compañeros y demás es como que medio le hicieron un vacío, es decir, si buscó otro rumbo porque no se sentía. Yo no digo que esta sea la solución, pero digo que esto también pasa, porque como insisto, es una situación
a ver, yo no dejo de respetar a estas personas de ninguna manera, porque evidentemente atentaríamos contra el Evangelio si no lo hiciéramos, es decir, naturalmente, es decir, pero bueno, ¿cómo manejarlo con nuestras estructuras, con nuestro concepto de ejemplaridad? Madre, yo creo que todo esto está para ser estudiado y visto por nosotros, creo que hay que, a ver, creo que el Santo Padre sobre esto ha hablado más de una vez, Francisco tiene sobre esto escrito, cuando hablamos de la aceptación de este tipo de realidades en la Iglesia, a ver, insisto, es una crisis muy grande en cuanto a aquello que nosotros decimos, esto es ejemplaridad. Entonces, si usted me dice, yo lo manejaría con mucho cuidado si tuviéramos situaciones de docentes en esta situación. Creo sí, en el hecho de que no es discriminatorio el tema de que una persona cuando se incorpora a un grupo de trabajo sepa que todos nos movemos con ciertas reglas, es decir, el tema de que ellos mismos sepan, a ver, este es nuestro ideario, esta es nuestra mirada y demás, y que la misma persona puede decir, acá yo puedo encajar o no puedo encajar. Entiendo que esto es más o menos como decir, ¿me alcanzan las habilidades o no me alcanzan las habilidades? No me parece que el hecho de sentarme a charlar con un docente y decir, mira, nosotros naturalmente somos una escuela religiosa, tenemos principios que van desde el Evangelio, desde el trato adecuado al alumno, desde la necesidad de contemplar la inclusión de todos, desde el hecho de sostener, digamos, como tal el magisterio de la Iglesia en algunas cuestiones, la familia, bla, 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 y que el docente tenga la libertad de decir, a mí esto no me cierra, porque en última instancia, y mientras la ley de si se mantenga así va a ser legal, nosotros podemos proponerle a nuestros docentes que trabajen en la línea de nuestro ideario y no estamos faltando como tal a su libertad. Sí, lo que no podemos hacerle, madre, es imponerle eso en su vida individual y personal, que es otra cosa. Pero dentro de la institución sí le puedo imponer el tema de respeto a mi ideario. Fuera es una opción personal y tiene que ver mucho la gracia, ¿no es cierto? Eso lo sabemos. Así que, como tal, esto es así. Entonces, insisto, son dos cosas distintas. Así que, bueno, trabajaremos cuando se dé el caso concreto, veremos a ver cómo tenemos que actuar. También para salvaguardar como tal la dignidad de esa persona, porque siempre esa persona, ¿no es cierto?, es digna como persona y es hijo de Dios. Así que en ese sentido no podemos, digamos, así que bueno. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, consulta breve? Porque ya estamos con el tiempo y para no abusar de tiempo de todos, de los participantes como de los disertantes. Todos tenemos funciones que cumplir en casa. En el chat lo que tenemos son todos agradecimientos y se alegran por la escucha que han estado aquí atentos y recibidos.